Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hablar sobre las normas que tenemos aquí en México, ¿sí? Y en este caso, esto lo podemos ver en la página del Gobierno de México, en sí, en la página de Secretaría de Economía, ¿sí? Aquí nos habla un poquito sobre esas normas, pero antes que nada, tenemos que saber qué es normalización. ¿Sí? En un contexto de mercados mundiales caracterizado por la innovación tecnológica y la intensificación de la competencia, la actividad normalizadora es un instrumento indispensable para la economía nacional y el comercio internacional. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Que hablando en un contexto de mercados mundiales, estamos hablando algo grande, ¿verdad? A través del mundo en diversos países, por eso dice mercados mundiales, que está caracterizado por la innovación y la tecnología, ¿sí? Y que para esto la actividad normalizadora es un instrumento indispensable para la economía nacional y el comercio internacional. ¿Sí? También, también dentro de lo que nos dice en esta página, tenemos lo siguiente, ¿sí? Que la normalización y evaluación de la conformidad no podrían efectuarse sin el sustento de la metrología que asegura la exactitud de las medidas y así es uno de los pilares del desarrollo industrial y de la certeza de las transacciones comerciales. ¿Sí? Para esto, ¿sí? La normalización viene siendo el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privados como públicos, ¿sí? En la cuestión de sector privado, pues tenemos lo que son las empresas, de cualquier giro, ¿verdad? Pero que son privadas. Y en el sector público, pues aquí tenemos las dependencias gubernamentales, tenemos un ejemplo, la Secretaría de Educación, ¿sí? La Secretaría en materia de salud, en medio ambiente, seguridad al usuario, información comercial, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Mediante esta se establece la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o las precisiones aplicables a un producto, proceso o servicio. ¿Sí? Entonces, la normalización va a regular las actividades del sector privado y del sector público. ¿Cómo? Pues va a establecer, como ya se dijo, terminología, clasificación, directrices, especificaciones y los atributos de las características de los métodos de prueba, ¿sí? Procesos o servicios. Entonces, los principios básicos en el proceso de la normalización son la representatividad, el consenso, la consulta pública, la modificación y actualización. Entonces, podemos entender que la actividad normalizadora se entiende como la consolidación del conocimiento que es recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o una actividad. ¿Sí? Sí queda claro esto, ¿verdad? Entonces, que no es cualquier persona la que va a decidir, sino que es a través de de lo que es la consolidación del conocimiento que va a ser recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o una actividad productiva, ¿sí? Entonces también nos dice que esto
es un documento mediante el cual los sectores interesados, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores interesados? Tenemos los fabricantes, los usuarios y el gobierno. Recordemos que hablaba del sector privado y del público y acuerdan las características técnicas deseables a un producto, proceso o servicio. Entonces, para esto tenemos lo que son las normas. Aquí en México tenemos la norma oficial mexicana, que es la NOM, ¿sí? Y tenemos la norma mexicana NMX, tenemos las normas de referencia que las podemos encontrar como NRF, tenemos la norma o lineamiento internacional, la norma extranjera, ¿sí? Hasta este punto vamos a llegar, ¿sí? En cuestión de lo que son, en lo que es la norma oficial mexicana, nos dice que es la regulación técnica de observancia, ¿sí? Y fíjense aquí este punto muy importante. Nos está diciendo obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es de a fuercita, es de ley, ¿sí? Obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través de los comités consultivos nacionales de normalización conforme al artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Nos dice que la cual establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación. Bueno, todo esto es a lo cual el artículo 40, si esta norma está, por así decirlo, justificada bajo este artículo 40. Y vamos a ver si el artículo 40 nos dice eso. Y sí, efectivamente, este artículo nos está hablando de las características o especificaciones que deben reunir los productos y procesos cuando estos puedan constituir un riesgo. Nos habla igual cuando estos sean utilizados como materias primas y bueno, tiene varios apartados que efectivamente pues sí, sí hablan de lo que se dice. Tenemos también las normas de referencia y estas normas de referencia aquí no dice que son obligatorias, sino que nos dice que están reguladas bajo el artículo 67 de esta ley, ¿sí? Que es la LFMN, ¿sí? Para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o contraten cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables. Y vamos a ver aquí si nos habla sobre, bueno, aquí les hablaba sobre el artículo 40, ¿sí? Que nos habla sobre esta norma. Sí, ahorita estoy aquí con el artículo 67, que dice que el artículo 67, vamos a buscarlo, ¿sí? Vamos a ver, artículo 67, lo vamos a buscar. ¿Sí? Y nos dice exactamente que se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades o los comités donde se hubieran elaborado las normas mexicanas respectivas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aquí están metiendo las entidades. ¿Cuáles son las entidades aquí en México? Pues obviamente los estados. Entonces, se podrán someter las especificaciones requeridas por quién? Por los estados. ¿A dónde? A los comités donde se hubieran elaborado estas normas, ¿sí? A fin de que aquellos lleven
lleven a cabo la actualización de la norma mexicana correspondiente, ¿sí? Y dentro de la norma mexicana, que es la NMX, nos dice que la que elabore un organismo nacional de normalización, ¿sí? O la Secretaría de Economía en ausencia de ellos, o sea que si no está el organismo, está la Secretaría de Economía, conforme al artículo 54 de esta ley. Entonces, este artículo nos habla que las normas mexicanas constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Bueno, tenemos también las normas o lineamientos internacionales. Estos son documentos normativos que emite un organismo internacional de normalización, perdón, u otro organismo internacional relacionado con la materia. Aquí ya está entrando un organismo internacional, ¿sí? Y además que sea reconocido por el gobierno mexicano, ¿sí? ¿En dónde? En los términos del derecho internacional. Tenemos otro punto que es la norma extranjera. Esta norma extranjera es la que emite un organismo o dependencia de normalización público o privado que esté reconocido oficialmente por un país. Y bueno, estas son las normas que se aplican aquí en México. Eso sería todo.